Gusto en saludarles nuevamente en nuestra cápsula número 4, donde vamos a tratar los conceptos de características, las características psicológicas y sociales que van a influir en la identificación y detección de talentos. ¿Ya? Eh, Ojo, esta cápsula o estos contenidos los voy a dividir en dos por su extensión, así que esta va a ser, en esta voy a tratar la parte inicial, que va a ser básicamente las características psicológicas de este proceso. Para comenzar, hay que tener claro o hay que cuestionarse ciertos aspectos, ¿cierto?, en relación a lo que vamos a tratar hoy día. Por ejemplo, que es la psicología. Si es importante este factor a la hora también de elegir un futuro deportista. ¿Es importante el aspecto psicológico? ¿Es tan importante? ¿Va a marcar tanto? ¿Hasta qué punto también voy a poder modificar en el proceso de desarrollo del deportista ciertos rasgos que él tenga de su personalidad? ¿En qué va a influir la personalidad también en un deportista en su proyección a futuro? ¿Y qué se entiende también por psicología deportiva? Porque una cosa es la psicología, la ciencia, ¿cierto?, que estudia el comportamiento de las personas, pero también el concepto más específico, ¿cierto?, en relación a la psicología deportiva, ¿qué es? Y para comenzar a dar respuesta a estas diferentes interrogantes que nos van apareciendo, hay que tener claro, por ejemplo, que es la psicología, la cual es una ciencia, ¿cierto?, que estudia los procesos mentales, eh, los cuales nos van a producir sensaciones, nos van a también, van a estudiar también el proceso en el que cómo las personas perciben el mundo, cómo se relacionan también con el medio ambiente y con, ¿cierto?, con la gente en el aspecto social. De la mano de este concepto va a aparecer uno que muchos conocen, pero poco tenemos claros, poca gente tiene claro cuál es en sí el concepto de personalidad, el cual básicamente es el conjunto de rasgos, ¿cierto?, que van a identificar una persona y que se va, ¿cierto?, a manifestar cuando él se va a relacionar con las diferentes personas, ¿cierto?, que convive en el día a día. Esta personalidad va a determinar el perfil psicológico, otro concepto también que se trata mucho en la psicología, el cual va, ¿cierto?, a determinar cómo él va a comprender, va a entender, ¿cierto?, su forma de ver el mundo, básicamente, y cómo también se va a comportar, ¿ya? Entonces, parece que es importante porque este deportista, ¿cierto?, de la manera de cómo esté configurada su personalidad, él va a afrontar de una manera u otra las problemáticas, ¿cierto?, que le puedan aparecer en el proceso, ¿cierto?, formativo. Lorenzo en el 94 dice que la personalidad de un atleta, aún no diferenciándose en el plano psicodinámico de la del hombre no deportista, presenta situaciones de rasgos caracterológicos, relacionándolos tanto en los factores motivadores como en la influencia de la vivencia, lúdico agonistas y del ambiente. O sea, a pesar de que no se diferencian, ¿cierto?, con una persona que no es deportista, sí se van a acentuar rasgos y le van a dar características diferentes. O sea, el deportista algo va a tener diferente a la persona común, ¿cierto? De manera en la que va a afrontar sus problemáticas, de la manera en la que se va a motivar en el día a día, los mueve cosas diferentes. Entonces, nos da a entender que el futbolista, el basquetbolista, el tenista y el gimnasta van a tener diferentes rasgos de personalidades, ¿cierto?, que van a ir desarrollando con el tiempo. Claramente, un deportista en una actividad colectiva va a tener otras herramientas, ¿cierto? Va a desarrollar otras herramientas para relacionarse con sus pares. Futbolistas eres dicharachero, ¿cierto? Que tienden a tener mucha más personalidad, son más extrovertidos que, por ejemplo, el tenista. El tenista es un poco más reservado, tiende a ser diferente. Ojo, generalidades, siempre hay excepciones, ¿ya? Se habla que los rasgos de personalidad de los deportistas, ¿cierto?, como dije anteriormente, van a ser diferentes y específicos a cada modalidad. O sea,
Van a haber generalidades, por ejemplo, en los deportes, los deportistas de deportes colectivos van a tener más facilidades para poder desarrollarse en ambientes con grupos grandes. El deportista individual va a tener otra mentalidad totalmente diferente, rasgos de personalidad totalmente diferentes por su disciplina, ¿ya? Pero aún así, y con todo el avance que hay, y con todo lo que cierto van a ir apareciendo ciertos rasgos los deportistas, aún no hay un perfil definido para los campeones o aspirante a campeón. ¿Ya? No hay un perfil tipificado. Obviamente hay rasgos, sí, que van a ser ciertos característicos en los deportistas que han alcanzado la élite. ¿Ya? Dentro de la personalidad del deportista hay dos conceptos que son importantísimos y que hay que tener claro, como lo son el temperamento y el carácter, ¿ya? Que van a marcar, ¿cierto?, el perfil del deportista y cómo se va a comportar durante la actividad. ¿Qué vamos a entender por temperamento? Básicamente, los aspectos innatos, ¿cierto? Vinculados con la motivación, las emociones, la actividad, cómo el deportista, ¿cierto?, se va a desarrollar en la actividad. Y el carácter va a ser el sello personal, ¿cierto?, que va a estampar en su conducta el deportista. Pongo acá el ejemplo del Nicolás Perich, un arquero de fútbol chileno, que es bastante especial, le dicen el loco Perich, y él tiene un carácter bastante que no pasa desapercibido, se podría decir, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos claramente que el carácter de Nico Perich es su sello personal, ahí está como está el ejemplo para los que conocen del fútbol y los que no, googleen, ¿cierto? Vean las anécdotas que tiene Nicolás Perich, que en el fútbol chileno son bastante, bastante especiales. Como comenté hace un rato, los deportes te van a dar, ¿cierto? Te van a ir eh, dando ciertos rasgos que uno puede observar en el deportista. Por ejemplo, deportistas, o sea, en los deportes de riesgo, el deportista va a tener a desarrollar una personalidad mucho más extrovertida, a diferencia, por ejemplo, en un deportista individual, como por ejemplo el fondista, que es completamente o tiende a ser introvertido. El de deporte en equipo uno va a encontrar diferentes personalidades. Por ahí, por ejemplo, en el fútbol, el portero es completamente diferente al jugador de campo. Tienen ciertos aspectos totalmente diferentes. Viven el juego de una forma diferente. Como dije, como nombré acá, en los deportes individuales, el fondista va a tender a ser más introvertido, a diferencia del velocista que va a tender, ¿cierto?, a ser mucho más extrovertido. En deportes de combate van a ser extrovertidos y algo agresivos. Ojo, esto es ciertos rasgos que se pueden dar. Yo, por ejemplo, he conocido muchos deportistas de combate y son al contrario, no son agresivos, ¿ya? Entonces, son generalidades que no por eso va a ser siempre así. ¿Podría variar la personalidad del deportista durante el proceso formativo? Creo que esto es lo que más nos debe interesar y tener claro, porque si podemos, ¿cierto?, generar cambios en la personalidad del deportista, entonces por ahí va a ser una habilidad en la que yo puedo trabajar de manera significativa y quizás no es necesario tener en consideración la personalidad del deportista al momento de elegirlo. ¿Cierto? Pero si no, chuta, entonces parece que sí es importante eh, encontrar a un deportista o dependiendo obviamente dependiendo de la disciplina, puede ser importante que el deportista tenga una personalidad especial, ¿cierto? Característica, porque yo no voy a poder trabajar en demasía en ella. Y sí hay que tener claro que, por ejemplo, en la competición, o sea, la competición puede condicionar la expresión, ¿cierto? Y puede hasta llegar a modelarla. Entonces parece que para desarrollar la personalidad en el deportista, sí o sí tiene que haber competición. Interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, les planteo esta pregunta con los deportistas que este año, sobre todo que están en etapa formativa, no han tenido competencia? Buen tema y creo que es un temazo para desarrollarlo y para conversarlo.
Entonces, va a ser preferible que el deportista se enmarque eh, de inmediato en ciertos márgenes, porque a pesar de que yo puedo generar cambios, no son muy significativos, la verdad. Solamente yo puedo generar una influencia durante la infancia y en la pubertad en relación a los planos emocionales, afectivos y sociales, básicamente en su personalidad. ¿Ya? En esta etapa son más moldeables los chicos. Ya después comienza una etapa, ¿cierto?, de rigidización en ciertos patrones, el cual me va a complicar poder generar cambios. Ya, esto es una conversación que yo he tenido con la psicóloga del club y ella me dice, Tomás, hasta los 14 años, o pasado la pubertad, como está nombrado acá, ya después comienza a ser un poco más complejo generar algún cambio en la personalidad del chico. Pero sí se puede generar algún cambio. Y por eso también nosotros tenemos que entender y ser conscientes de que las enseñanzas que nosotros le entregamos a la deportista va a influir, ¿cierto?, en su forma de pensar y también de proceder. Y ojo, de enseñar no solamente en el contenido que nosotros le entreguemos de manera verbal o escrita, sino que también en el cómo nosotros actuamos. Si yo tengo un mal actuar éticamente erróneo delante de mi deportista, si por ejemplo yo a mi deportista le digo, tienes que entregar una observación, tienes que entregar algo en tal fecha, y si yo no cumplo con los plazos, ¿yo le puedo exigir a mi deportista posteriormente? No, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde tengo que comenzar yo? Tengo que comenzar por demostrar con el ejemplo, fundamental. Entonces es importante, ¿cierto?, que yo como entrenador cumpla con los tiempos, sea responsable delante de mi deportista y en todos los ámbitos, porque yo ahí también le estoy enseñando, ¿cierto? Y eso va a quedar para siempre. Rasgos fundamentales de la personalidad del deportista. Como comenté, ¿cierto? En cada modalidad se van a ir generando, o sea, es necesario tener, parece, ciertos rasgos que me van a favorecer y que obviamente van a aparecer rasgos comunes que al final después se podría llamar como una personalidad del deportista. ¿Ya? Por ejemplo, rasgos psicológicos que se van a relacionar directamente con el alto rendimiento, el que sea decidido a llegar a lo más alto posible, ¿cierto? Hacer lo mejor posible. O sea, parece que el deportista de alto rendimiento está decidido, ojo con esa palabra, decidido a ser el mejor posible. Debe tener una determinación para ser un triunfador. Tiene que estar determinado. De tal manera que su motivación y su fuerza mental, ¿cierto?, están enfocados hacia ello. Tiene que también ser inteligente para tomar buenas determinaciones, para poder saber elegir, ¿cierto?, en su proceso formativo e ir evaluando cuáles son las mejores decisiones a tomar. Tiene que tener una concentración importante, ¿cierto? Tiene que tener también una confianza en sí mismo, tiene que saber que él puede, tiene que creer en sí, tiene que también tener la capacidad de ser entrenado al máximo, tiene que querer, tiene que querer. Y ojo, estos son temas que lo hemos conversado ya desde un principio en la cátedra. Las capacidades, el carácter volitivo, los aspectos volitivos en el deportista tienen que ser altos. Él tiene que querer, tiene que tener también otros aspectos, como por ejemplo el control emocional. Tiene que tener cierto grado de control emocional, una responsabilidad, liderazgo. Sobre todo cuando estamos en deporte colectivo, el liderazgo pasa a ser fundamental. Ojo, quizás no va a ser el líder del grupo, pero en momentos sí tiene que desarrollar una especie de liderazgo. Debe desarrollar ciertas habilidades de liderazgo. Debe tener ausencia al temor ante el fracaso, porque el deportista constantemente se va a enfrentar a esto, al que puedo ser victorioso como puedo fracasar. ¿Y qué hago yo también con el fracaso? Me acuerdo, hace un tiempo estaba leyendo una historia de un deportista, un tal Roger Federer, y al principio Roger Federer no tuvo grandes logros, pero algo él generó, ¿cierto? Una resiliencia
que le permitió poder sobrellevar esos fracasos, poder transformarlo en aprendizaje y luego, con el tiempo, convertirse, ¿cierto?, en uno de los deportistas más importantes en el tenis en el último tiempo. Para continuar, ahí después se repetían más conceptos que ya había tratado anteriormente, por eso creo que podemos continuar. Acá, ¿cierto? Está graficado. Mientras algunos se van a detener, él va a continuar, él va a seguir, ¿cierto? Va a estar claro que su meta va a ser el mejor y él va a dar todo, ¿cierto? Por hacerlo. Después van a aparecer obviamente dificultades como las lesiones, ¿cierto? Van a tener que tomar decisiones que eso también va a influir, ¿ya? Pero su determinación, sus ganas por ser el mejor, lo van a, ¿cierto?, a caracterizar y van a ser rasgos que van a preponderar en sus características, en sus rasgos psicológicos. Lebeck en el 84 habló que dentro de los rasgos de personalidad deben 4 campos estar controlados. Por ejemplo, el campo de la motivación, que es la voluntad al éxito, ¿ya? La intensidad en la dedicación. ¿Cómo el deportista se va a motivar? ¿Cuál va a ser el sentido, cierto, que él le va a dar a la disciplina? Importantísima la motivación, concepto que voy a tratar más adelante también. En relación al campo de la actividad, aquí van a haber 3 sectores importantes. La resistencia psíquica, ¿ya? O sea, eso es resistir, ¿cierto? Perseverar, sobre todo en tareas de larga duración, donde va a haber monotonía y donde también va a aparecer el dolor. Por ejemplo, la resistencia psíquica la desarrollan mucho los maratonistas, los cuales hablan mucho del kilómetro, del fatídico kilómetro 33, donde alrededor de ese kilómetro, chuta, parece que empieza a la mente a jugarte en contra. Y ahí tengo que tener esa resistencia psíquica. La velocidad e intensidad en la actividad, estar, ¿cierto?, tomando decisiones constantemente, rápidamente, estar inmerso en la actividad, constantemente estar inmerso, ¿cierto?, al 100%. Y la capacidad, ¿cierto?, de ser un buen competidor y utilizar su potencial, ser consciente de cuál es su potencial, ser consciente de cuáles son sus habilidades, ser consciente de que él puede. En el campo del control van a aparecer 4 elementos importantes. Control de la actividad, ahí aparece el control del impulso, que es importante. Hay unos que son más impulsivos, otros no tanto, pero hay que buscar el equilibrio, ¿cierto?, para lograr altos niveles de rendimiento. Aceptación del riesgo corporal, le pasa mucho al portero de fútbol. El arquero de fútbol se tiene que preparar para que le lleguen pelotazos al cuerpo. Lo siento, así es. Entonces, tiene que haber una aceptación por parte de él. El control de las acciones propias, manejar y gestionar. Ojo, hoy en día se habla mucho de gestión de las emociones, tanto positivas como negativas. ¿Cómo las voy gestionando? ¿Ya? Antes se hablaba mucho del control, pero es gestión, ¿ya? Del autocontrol. Hoy en día esa acepción se ha ido cambiando a gestión, gestionar tus propias emociones, ¿ya? Entonces ahí donde dice gestión, táchenlo y coloquen gestión de las propias reacciones afectivas y emocionales, es gestión. Finalmente también la resistencia al estrés y al fracaso, la resiliencia básicamente que se habla siempre, ¿cierto? Cómo él va a tener la capacidad de sobreponerse a la frustración. En relación al campo del de cómo él se va a, ¿cierto?, interactuar con sus compañeros, van a haber diferentes aspectos que hay que tener en consideración, como por ejemplo, cómo él va a ir manejando estos 2 polos que son la extroversión y la introversión. El autocontrol, nuevamente, gestionar las emociones. La autogestión, cambien ese concepto, autogestión, concepto que hoy en día se utiliza en la psicología, no es autocontrol, autogestión de sus emociones, la agresividad, la sociabilización, ¿cierto?, y la cooperación con sus pares. La motivación resulta fundamental porque es el motor del deportista.
¿ya? Va a ser lo que a él lo va a mover a querer, ¿cierto?, llegar a la alta competencia. ¿Me va a bastar a mí solamente con tener un gran potencial motor? Claramente no, no van a garantizar el éxito deportivo. Se tienen que complementar ambas cosas. El potencial que yo tengo, ¿cierto? Y también, ¿cierto? El querer, el ir adelante y el querer comerse el mundo, el querer sobrepasar, ¿cierto? Las dificultades que se va a enfrentar. Van a aparecer aquí dos polos, o varios polos, la verdad, o varios deportistas, en los cuales los cuales van a tener rasgos más tímidos y con más presencia del miedo al fracaso, se van a plantar objetivos no tan altos para evitar ¿cierto?, la frustración. Los sujetos que son poco realistas van a tener a generar metas muy excesivas, prácticamente inalcanzables, lo cuales también van a llevar a una frustración. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que gestionar y modelar sus objetivos de manera asertiva. Nosotros los tenemos que ayudar también. Ojo, esto lo realizan los psicólogos, pero cuando no están los psicólogos, no siempre vamos a tener en nuestras disciplinas deportivas psicólogos. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros seamos entes eh, activos en estos aspectos. Conversar con los arqueros. A mí me pasa mucho, yo como entrenador de arquero constantemente, yo entreno con 3 arqueros, 4 arqueros por categoría, 6 chicos aproximadamente. Y uno tiende a ser, ¿cierto?, un interlocutor importante para ellos. Pasa, en la etapa formativa pasa mucho, ¿ya? Y uno, ¿cierto?, tiene que estar constantemente conversando con ellos, dándole retroalimentación, y que para ellos es muy importante, ¿ya? La psicología va a hablar de diferentes tipos de motivación. Ojo, se va a hablar, ¿cierto? Una como la intrínseca, la que viene desde adentro, como también la extrínseca, la que viene desde afuera. Por ejemplo, la intrínseca, vamos compadre, dale, yo quiero ser el mejor, vamos, quiero terminar, cuando yo me esté hablando a mí mismo, ¿cierto? Y vamos para adelante. Y la extrínseca, ¿cierto? Cuando está el entrenador afuera, dale, vamos, dale, vamos. Tiene que haber un equilibrio también entre esas dos. Pero también hay otra perspectiva en la cual nos va a hablar que hay motivaciones primarias y secundarias. Primarias de supervivencia, las que a mí me van a permitir, ¿cierto?, en situaciones extremas poder sobrevivir. Y secundarias como aquí está, y aquí donde está englobado el deporte, las cuales pasan a ser de segundo plano. ¿Ya? El deporte, la diversión, el ocio, ya pasan a ser secundarias. Pero hace un tiempo me acuerdo que en un juego olímpico me tocó ver una transmisión y el deportista, o sea, el comentarista comentaba que tal deportista, su manera de enfocarse era acordarse que si él no llegaba a la meta y no consiguió una medalla, no iba a lograr mantener, ¿cierto?, su familia, lograr darle una vida y alimentos básicamente a sus hijos y una vida mucho más fácil a sus descendientes, a sus hijos, si es que no llegaba, ¿cierto?, dentro de los 3 primeros. Entonces, para él, el deporte no era una motivación secundaria, era una motivación primaria, porque era no debido de muerte, pero sí le iba a permitir darle alimento a su familia. Entonces, eso está dentro de las motivaciones primarias. Dentro de la pirámide de Maslow está dentro de las necesidades primarias también. Entonces, él decía, compadre, tengo que ir sí o sí a ganar. Y él ya mentalizado, ¿cierto?, a lograr su objetivo. Esto era de vida o de muerte. Y grande de los objetivos que se han logrado en el deporte va un poco de la mano de eso, en que el deportista está tan convencido, está tan, pero tan convencido de que quiere llegar a lograr la excelencia, que él va con todo para adelante, va sí o sí, ¿cierto?, a lograr su objetivo.
La motivación va a estar de la mano con la predisposición que el deportista va a presentar también a la actividad. Se va a reflejar después en la capacidad de esfuerzo, en su perseverancia, en su concentración, también en su inteligencia motriz. Está tan concentrado, tiene tal disposición, predisposición a, a entregarse en la disciplina, en su aprendizaje. Ojo, estamos hablando ahora más en relación al aspecto formativo, que le va, ¿cierto?, a permitir desarrollar estrategias para superar la problemática que se le presenta en el juego. Inteligencia motriz, el deseo de su superación, una estabilidad emocional. Le golpeó el rival, pero el Cayo está tan enfocado, ¿cierto? Tiene tal grado de predisposición que logra una estabilidad emocional y no al primer problema, ¿cierto? Explota y se agarra combos con el rival, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener en claro que al momento de la motivación también hay que llegar a obtener un cierto equilibrio. Porque si yo, como se dice, si yo me voy para el otro lado, como se dice coloquialmente, yo voy a ir por delante y al que se me cruce le voy a golpear y voy a entrar con un arquero y todo al arco en los deportes colectivos. O con la defensa en el básquetbol y voy a pasar por delante y voy a cometer 20 faltas. Y me va a ir en contra, ¿cierto? Pero al revés, si estoy en un nivel muy bajo de activación, voy a pasar desapercibido en la actividad. Entonces, hay que, ¿cierto? Nosotros como entrenadores, tratar, ¿cierto?, de ir enseñándole también. Esto va mucho también del autoconocimiento del deportista, pero llevarlo a niveles óptimos de activación, ¿ya? Un deportista, por ejemplo, en entrenamiento va a poder realizar todo. Todo le va a salir, todo le va a salir, porque hay poca activación, hay pocos estímulos, ¿cierto? No hay tanto estrés, pero ya cuando aumenta el nivel de activación, el autocontrol se va a ver afectado, la capacidad de dominar elementos técnicos va a ser mucho más compleja, la velocidad, ¿cierto? Y la coordinación también se va a ver de alguna otra manera afectado, pero ahí, ¿cierto? Donde aparecen los deportistas de alto nivel, los deportistas de élite, ¿cierto? Porque ellos manejan de tal manera, se autocontrolan de tal manera que van a poder, ¿cierto?, generar cierta estabilidad en ejercicios complejos, de manera rápida lo van a hacer y de manera coordinada. Tres ejemplos ahí que hablan por sí solos. Un delantero en una ocasión de gol, una jambolita, ¿cierto?, entrando y penetrando para poder lanzar al arco, situación de estrés, obvio, te van a golpear, te van a ir con todo para que no conviertas. Y bueno, Michael Jordan, al momento de realizar una canasta con estadio completo, que hay que hacerlo, no debe ser fácil. Parte importante hoy en día es cierto, las capacidades cognitivas, la inteligencia dentro del juego, sobre todo en deportes colectivos. Cómo el deportista va a interpretar, cómo el deportista va, cierto, pensar de manera abstracta, cómo va a tomar decisiones constantemente, le va a llevar, cierto, a ser mucho, mucho, mucho más efectivo en el juego. Entender el juego no todos lo logran, ¿ya? Ojo, en el básquetbol, en todas las disciplinas. Entonces parece que también las condiciones cognitivas son importantes, hay que tenerlas en consideración, ¿cierto? Porque en el alto rendimiento las capacidades cognitivas se van a ver expresadas en una toma de decisión rápida y eficaz, y van a ser, ¿cierto? Al final, con el tiempo, van a ser determinantes para que el deportista llegue a la meta de ser un deportista de alto nivel. ¿Ya? Va a ser importante, entonces hay que tenerlo en consideración, ¿cierto? Para evaluarlo, para tratar de identificarlo en la selección de talento. Aquí les tengo un ejemplo del básquetbol, que se presenta en el básquetbol. Constantemente en el básquetbol uno dice estatura, estatura, tiene que tener una estatura. Pero ¿qué pasa cuando me aparece un pequeño
con habilidades no menores y que marca diferencia, ¿lo dejo o lo saco del equipo? Acá hay un chico estadounidense, bueno, que si se fijan, no es de una envergadura importante, pero tiene habilidades no menores. Miren cómo las decisiones que toma en segundos. A mí me encanta el básquetbol porque la verdad es un juego en el que constantemente tengo que estar engañando a mi rival. Fíjense, constantemente engaño cuando voy dribleando, hacia dónde voy mirando. La finta y el amague acá son reinas. Y se da, bueno, en el fútbol, en el voleibol también se da, en menor cantidad, sí, pero en el fútbol y en el, y en el básquetbol se da mucho porque son deportes de oposición con espacio compartido. Entonces, tengo que engañar constantemente al rival. Acá, cierto, hace una penetración y da el pase al costado. Este tipo de deportistas es sumamente fácil de detectar, sumamente fácil para los captadores, los identificadores de talento. Porque va a ser el deportista que va a deslumbrar, el deportista, ¿cierto?, que va a marcar diferencia. El problema es cuando yo tengo que buscar un deportista, el cual tiene mucho potencial, pero que quizás no tiene, ¿cierto?, esa estatura que va a sobresalir de los demás en el básquetbol, por ejemplo. Acá hay una imagen, bueno, del Barcelona, tiene los mejores en España. Xavi Simons, un jugador que hoy en día está en el PSG, sí, esto era sub 12 o 13. Y acá, si se fija, miren la personalidad del chico, como le grita al compañero, ojo, y eso también te indica algo. Te indica algo. Aquí se ve como el chico, ¿cierto? Mire, se enfrenta a dos, y él va adelante, y él va adelante. Son aspectos a tener en consideración también, no solamente los aspectos técnicos. Y aquí me quedo de detener porque en muchos ensayos y trabajos que hicieron en la primera unidad, muchos hablaban sobre el tema de la técnica como un aspecto importante para tomar decisiones. Y ojo, la técnica se enseña, la técnica se puede mejorar. Quizás no vas a ser el jugador más técnico, pero sí se puede enseñar. Hay un jugador de fútbol que se llama Javier Margas, jugador que jugó en Francia 98. Y Javier Margas, hay historias que Javier no era muy habilidoso. La verdad no lo conozco y la verdad tampoco lo conocí en ese momento. Pero sí me ha tocado ver deportistas que, a pesar de que no tienen muchas habilidades motrices, no son hábiles con el balón de fútbol, pero después con el tiempo se empiezan a desarrollar. Hace un tiempo Católica se percataron de que sus centrales no eran muy altos y que no estaban saliendo centrales, ¿cierto?, para el primer equipo. ¿Qué hizo Católica? Apostó por la estatura. Y hoy en día Católica tiene Kusevich, que estuvo a punto de irse afuera, Maripán, que se fue también afuera, Enzo Rocco, otro central que salió de Católica. Entonces parece que la técnica sí se puede enseñar. Ojo, hay deportes obviamente en el que es muy preponderante, como por ejemplo en la gimnasia artística, donde a pesar de que te puede enseñar, sí necesita altos niveles de técnica. Pero en deportes colectivos por ahí lo puedes soslayar. Entonces, ojo como tener, ojo al momento de tener como la técnica como un factor primordial. Porque por ahí si yo tengo, por ejemplo en el fútbol, si por ahí tengo un deportista que es alto, un futbolista que es alto, lo puedo yo trabajar para que sea central o portero también. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que no es, no es tan preponderante como, por ejemplo, sí lo es la velocidad, que es un factor que tiene un alto grado hereditario y que su rango de mejora es muy bajo. Entonces, hoy día hablaba con un entrenador de arqueros de la selección argentina, disculpen, selección chilena, que ahora la próxima semana juega contra Uruguay, y decía, ojo, por ahí que la velocidad es plata. Nos comentaba que él hablaba. Entonces, parece que es importante la velocidad en los deportes colectivos. La inteligencia tiene diferentes factores.
¿ya? Entonces hay que analizar al deportista en relación a tres. Capacidad perceptiva, cómo él percibe el entorno, su capacidad de representación espacial, cómo él entiende dónde están los compañeros, ¿cierto? Representarlo de manera mental, y en relación también a la memoria, guardar y tener claro, ¿cierto? Esto me sirve, esto no me sirve, analizar, ¿cierto? Todos los aspectos. La inteligencia, eh, hay que tener claro que las capacidades cognitivas o inteligencia, llamamos inteligencia o capacidades cognitivas, se tienen que relacionar con las capacidades motrices. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se van a relacionar? Hay estudios que dicen, por ejemplo, que hay relación entre el desarrollo motor y el desarrollo mental, como decían en la antigua Grecia, cuerpo sano, mente sano. Cuerpo sano, ¿cierto? Mente sana. Y bueno, se encontraba que al haber un desarrollo avanzado físico, había un desarrollo mental avanzado también. Al haber un retraso, ¿cierto? En el aspecto físico, también había un retraso en el aspecto mental. Ojo, a pesar de que haya estudios y hay relación, es moderada, ¿ya? Es moderada y aún están en investigación, se sigue investigando, siguen apareciendo investigaciones, pero hoy en día cada vez son más y han aparecido ciencias en el que están intentando, siento, corroborar estas tesis, ¿cierto? La neurociencia hoy en día avala este tema, ¿cierto? De que hay relación entre el desarrollo físico y el desarrollo mental, por lo cual pasa a ser importante y preponderante para el desarrollo íntegro del chico, ¿ya? Esa relación que es muy fuerte en primeras etapas, con el pasar del tiempo pasa a ser menor, ¿ya? Por eso es importante que el chico al principio, en su etapa de iniciación, que se mueva, que corra, que salte, su estimulación motriz sea muy rica, porque en esa etapa, ¿cierto? De ahí para adelante el chico se va a ir por un tubo si es que tuvo un gran desarrollo motriz. Y esto para ir terminando, para ir cerrando, hay que tenerlo claro, porque antes uno entrenaba a los chicos y por ahí te creían todo, ¿cierto? Era muy fácil poder convencer a los niños o a los deportistas. Pero hoy en día el deportista tiene acceso a mucha información, por lo que también es importante que nosotros como entrenadores le hagamos entender al deportista por qué está haciendo lo que está haciendo y que también se involucre en el proceso. De la manera que yo lo involucro en el proceso, le doy la herramienta, ¿cierto?, la autonomía para que él también se desarrolle y crezca constantemente. Para terminar, les dejo este trabajo en el que tienen que responder la siguiente pregunta en relación, ¿cierto?, a su futuro rol como entrenadores. ¿Cómo motivaría a un jugador, por ejemplo, para que se una a un club? Un chico que yo capté fuera de la disciplina, veo condiciones, ¿cómo usted lo motivaría? ¿Cuál sería su speech? ¿Ya? En el otro caso, en el caso que tiene usted un chico talentoso y el chico quiere desertar de la disciplina, ¿cómo gestionaría, cierto? ¿Cómo gestionaría y cómo trabajaría con el chico para que el chico se reencante con la disciplina? Ustedes respóndanme hasta el día miércoles 7, le doy una semana para desarrollar el trabajo, me lo envían al mail hasta medianoche, ¿cierto? Ese día miércoles. Y para terminar, quise terminar con esta frase, la cual dice, la diferencia entre lo imposible y lo posible va a depender, ¿cierto?, de la voluntad de un hombre. Pero ojo, nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, que ese deportista cree que lo imposible sí puede ser posible. Ya, tenemos que generar esos cambios, tenemos que hacer a los chicos que se crean el cuento, como se dice, y eso está en nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, nosotros tenemos que entregarle esa herramienta. Ya estoy completamente convencido de que ustedes las tienen, ¿cierto?, para poder lograr eso. Así que
trabajo hay, pero también hay conocimiento. Así que eso es un poco lo que quería dejar al final, el concepto, la frase que me gusta siempre entregarles, en donde ustedes van a ser, ¿cierto?, los que van a, en parte, motivar, entregar, ¿cierto?, esa inyección anímica que les puede, ¿cierto?, hacer creer a los deportistas que sí pueden hacer cosas imposibles y cosas que uno ve muchas veces lejanas, sí son capaces. ¿Ya? Caballeros, que tengan, y damas, que tengan buen fin de semana, que descansen, me envían el trabajo a tiempo para poder revisarlo y recuerden que la próxima semana tenemos evaluación. Que tengan buen fin de semana.